Bueno, les quiero contar que hace algún tiempo, en un día como hoy, un sábado, empezando nuestras labores de fin de semana, aquí en la casa del Señor, que también es nuestra casa, ¿no? Esta casa, la casa del Señor, es la casa de toda la familia, de sus hijos también, es decir, que es tu casa. Si tú sientes que este lugar es la casa de Dios, es el lugar donde tú estás plantado, pero sin duda alguna es tu casa, eres parte de esta familia, el Señor te ama y te amamos todos, también aquí. Te amamos mucho. Así que empezando labores aquí en nuestra casa, parte del equipo que llegó temprano se encontró con que en uno de los sectores traseros de nuestra casa había una bolsa con excremento de perro. Una bolsa con popó de perro, para decirlo así de manera más criollita. Una bolsa con popó de perro había. El equipo me avisó. Y evidentemente al ver la escena nos dimos cuenta que era un incidente que no correspondía pues a un evento natural, o sea, no fue que de pronto se nos colara un perro a la celebración anterior, ¿verdad? Y dijera, ay, tengo ganas de ir al baño, pero estoy en la casa del Señor, lo dejaré empacado, ¿verdad? Sino que el responsable de esa escena evidentemente era un ser humano, ¿cierto que sí? Así que revisamos las cámaras, me di la tarea de revisar las grabaciones y encontramos cuál había sido la causa de esa escena. Le pedí a alguien del equipo que encontró la bolsa que me ayudara a identificar la casa de donde había venido, porque pudimos descubrir que había sido arrojada desde una casa vecina. Y yo podemos ver que nuestra casa está rodeada por muchas casas, somos vecinos prácticamente toda la cuadra. De una de las casas vecinas había sido arrojado y con la ayuda de algún miembro del equipo le pedí el favor de que me ayudara a identificar de qué casa había sido. Él me ayudó y claramente pudimos identificar de qué casa se había arrojado la bolsa. De manera que acabamos actividades el sábado, como normalmente son los sábados, súper ajetreados aquí en casita. Terminamos labores muy tarde ya para ir a una casa desconocida a tocar a la puerta. De manera que al día siguiente, el domingo, cuando terminaron las labores cerca del mediodía, fui a esta casa y toqué la puerta. Entonces me acerqué, habiendo terminado todo, ya todo el mundo prácticamente se había ido, fui a la casa, toqué la puerta. Se asoma una persona que era uno de los dueños de casa. Ahora yo te voy a pedir que te pongas en mi lugar y pienses, si hubieras sido tú la persona que iba en nombre de toda la congregación, ¿qué le hubieras dicho? Ya algunos no pudieron soportar verbalizarlo, ¿verdad? Yo los invito a todos a que lo pensemos. Si algunos ya lo quieren decir, pues lo pueden ir diciendo, pero los invito a todos a que lo pensemos. O sea, literalmente pongámonos en ese escenario. ¿Sí están todos conmigo o no? Les pido que se pongan en esa escena. Usted está allí tocando la puerta. Usted es el pastor o la pastora de la iglesia. Usted está tocando esa puerta. ¿Qué va a decir? ¿Ya lo pensó? Por favor, organice por lo menos un par de frases. ¿Sí? ¿Listo? No solamente se ría y me mire con cara picarona, le pido que piense. ¿Listo? ¿Ya todos pensaron? ¿Sí? ¿Qué van a decir? Listo, muy bien, le voy a compartir lo que yo elegí decir. Evidentemente no recuerdo literalmente el argumento, pero el argumento fue más o menos así. Toqué la puerta y le dije, vecina, buenos días, buenas tardes, ya era. Vecina, buenas tardes, ¿cómo está? Y la vecina me dijo, bien. Bueno, vecina, cuánto gusto, yo soy su vecino. Yo soy el pastor de la iglesia, allá al ladito. Ay, sí, señora, yo soy el pastor de la iglesia. Le quería contar lo siguiente. Lo que pasa es que ayer, más o menos a las 5 de la mañana, alguien se subió a su tejado y desde el tejado arrojó una bolsa con popó de perro a uno de los sectores de la iglesia. Ay, yo no fui, dijo la señora. No, yo no vine a decirle que fue su merced. La verdad es que las cámaras no nos permiten ver el rostro de la persona que lo hizo, pero sí nos permiten identificar de cuál casa se arrojó esa bolsa. Entonces, no, yo no digo que sea su merced, pero alguien sí se subió a su tejado y por eso vengo a hablar con usted, porque es por seguridad de los dos, ¿no? Desde su tejado alguien se subió y arrojó la bolsa de popó de perro, pero pues yo no sé quién fue, de manera que nos interesa a ambos, a mí pues por nuestro bienestar, pero a usted por su seguridad. Palabras más, palabras menos, ese fue el argumento. Nos dijimos algunas cosas más, nos despedimos, me vine para acá. Tiempo después, algunos días después, me encontré la persona en la calle y entonces la persona se me acercó y me dijo, ay pastor, volvió a pasar, sucedió otra vez lo de la bolsa con popó de perro.
Algo así, ¿supo algo su merced? Yo, no, señora, afortunadamente no volvió a pasar. Fortuna para nosotros que no nos volvió a caer otra bolsita así. Yo no, yo hablé con otros vecinos y hablé aquí con mi familia y todo. Y pues para que estuviéramos prevenidos y viéramos, de pronto nadie se nos fuera a subir al techo. Y yo decía, sí señora, toca estar pendiente, nadie se nos suba al techo y nos haga esas gracias, ¿verdad? Y nos despedimos amablemente, bueno, que esté muy bien, Dios la bendiga. Y me recuerdo que estaba aquí, justamente iba otra vez a subirme al carro, me subí al carro y me fui, nos despedimos. Ahora yo te pregunto, ¿crees que nosotros nos sentimos ofendidos al encontrar lo que pasó con la bolsa de popó de perro? ¿Sí o no? Es más, mientras te contaba, ¿te sentiste ofendido o no? Evidentemente nos sentimos ofendidos. Ahora, ¿crees que esa escena, cuando yo estaba allí frente a esa puerta, hubiera podido ser la oportunidad para una discusión acalorada, efervescente, de pronto la oportunidad para que quedáramos siendo enemigos con esa persona? ¿Sí o no? Claro que sí, como en otras circunstancias de nuestra vida, ¿verdad? Circunstancias, oportunidades para que haya discusiones acaloradas, para que nos convirtamos en enemigos de alguien, pueden suceder en cualquier momento en nuestra vida, en nuestra propia casa, en el lugar de trabajo, con conocidos, con desconocidos, pueden suceder dentro de la iglesia o no, dentro de la iglesia también. Ahora, ¿qué hace la diferencia? Que tú y yo tomemos la decisión de hacer las cosas como nos las enseña a hacer nuestro Señor. ¿Alguien quiere aprender a hacer estas cosas como nuestro Señor las hace o no? ¿Sí? Listo, muy bien. Entonces vamos a leer lo que enseña nuestro Maestro, nuestro Señor Jesucristo, nuestro Salvador, acerca de la resolución de conflictos. ¿Listo? Vamos a leer lo que dice Mateo 18, versículos del 15 al 19. Le pido que por favor ponga sus ojos en las pantallas y me acompañe a leer lo que dice la palabra de Dios. La palabra del Señor dice así: si un creyente peca contra ti, háblale en privado y hazle ver su falta. Si te escucha y confiesa el pecado, has recuperado a esa persona. Pero si no te hace caso, toma 1 o 2 más contigo y vuelve a hablarle, para que los 2 o 3 testigos puedan confirmar todo lo que digas. Si aún así la persona se niega a escuchar, lleva el caso ante la iglesia. Luego, si la persona no acepta la decisión de la iglesia, trata a la persona como un pagano o como un corrupto cobrador de impuestos. Les digo la verdad, todo lo que prohíban en la tierra será prohibido en el cielo, y todo lo que permitan en la tierra será permitido en el cielo. También les digo lo siguiente: si 2 de ustedes se ponen de acuerdo aquí en la tierra con respecto a cualquier cosa que pidan, mi Padre que está en el cielo lo hará. Bueno, y creo que en este paso a paso que nos entrega nuestro Señor para que tú y yo podamos hacerle frente a cualquier conflicto, lo primero que nosotros necesitamos tener en nuestra mente es cuál es nuestra meta. ¿Cuál es nuestra meta? Algunos podrían tener al enfrentar un conflicto como meta sacarse el clavo. Otros podrían tener como meta decir unas cuantas verdades. Otros podrían tener como meta demostrar quién es el que manda aquí. Otro podría tener como meta demostrar, bueno, vamos a ver, esta persona parece que no sabe con quién se metió. Y otros podrían tener como meta demostrar que tienen los pantalones bien puestos. Ahora yo te quiero preguntar, ¿cuál es tu meta cuando enfrentas un conflicto? ¿Cuál es tu meta cuando enfrentas un problema? Cuando alguien se cruza delante de ti con una ofensa. El Señor nos dice cuál debe ser nuestra meta en el primer versículo que leímos, la meta que debe tener un discípulo de Cristo. Vamos a leer otra vez el versículo 15 juntos, por favor, para que miremos la meta que el Señor nos muestra y la tengamos súper clara. ¿Listo? Vamos a leer solo este versículo. Acá está nuestro objetivo final, principal. Vamos a decirlo. Dice: si un creyente peca contra ti, háblale en privado y hazle ver su falta. Si te escucha y confiesa el pecado, entonces, ¿qué cosa? Yo necesito que alguien me colabore leyendo con toda la actitud esas últimas 4 palabras. Dice: si te escucha y confiesa el pecado, entonces haz. Entonces, ¿cuál es nuestra meta? Recuperar a la persona. Digamos el verbo en infinitivo y digamos esas últimas 4 palabras. ¿Cuál es nuestra meta cuando enfrentamos un conflicto que nos enseña nuestro Señor? ¿Cuál es nuestra meta? Creo que podemos decirlo mejor. ¿Cuál es nuestra meta? Recuperar
a esa persona. Entonces, si un día te vas de paseo, estás piscinero, ¿no? Bronceador, gafitas oscuras, todo, estás allá de paseo y de pronto los gritos de alguien te hacen voltear. Te das cuenta de que al medio de la piscina se está ahogando un niño. ¿Qué piensas? Uy, no, pero yo estoy estrenando camiseta. O piensas, uy, no, pero me acabé de maquillar. O piensas, ¿qué estilo de nado usaré? Tal vez mariposa, que lo he venido practicando últimamente. Creo que me lucirá más para llegar hasta donde está el niño. ¿Qué piensa uno? Así sea como una rana, pero caiga al agua, ¿cierto que sí? Y en ese escenario hemos visto seguramente muchas veces, o hemos sabido de personas que caen al agua como sea, con ropa, con zapatos, con lo que haya. No importa que les toque después al sol como un chulo, ¿verdad? Lo importante que era salvarle la vida a ese niño. Lo mismo pasa en medio de un conflicto en nuestra casa. Lo más importante no es quién tendrá la razón. Lo más importante no es ganar una discusión. Lo más importante no es sacarle en cara al otro lo que no está haciendo. Lo más importante es recuperar una relación que se está hundiendo. Recuperar un matrimonio que se hunde. Recuperar un esposo. Recuperar una esposa. Recuperar un hijo. Recuperar una hija. Recuperar un papá. Lo más importante no es ganar. Lo más importante es recuperar a alguien que estamos perdiendo. Lo más importante es vivir el perdón, que podamos volver a abrazarnos con esa persona, sentir que nos amamos otra vez, sonreír, volver a hablar, volver a ser una familia. ¿Sí está conmigo o no? Eso es lo más importante en nuestra casa, pero también en cualquier otro lugar. Y el Señor nos enseña entonces que nuestra meta es, otra vez bien fuerte todos, nuestra meta es recuperar a esa persona. Ahora el Señor nos enseña que esta meta es absolutamente alcanzable entre discípulos de Cristo. Yo pregunto, ¿acá hay discípulos del Señor Jesús? Dice, el Señor nos está mostrando a través de su enseñanza que es una meta absolutamente vivible entre dos discípulos de Cristo. Pero si tú y yo seguimos las instrucciones de nuestro Señor y las llevamos a toda circunstancia, aun cuando tratemos con personas que no conocen a Cristo, que no conocemos, de hecho no sabemos nada acerca de su fe y tal vez no caminen con Él, seguro que las situaciones van a poder llegar al mejor término posible, como con la bolsa de popó. ¿Está conmigo o no? Yo no sabía quién me iba a abrir esa puerta, pero si yo seguía las instrucciones que me regala mi maestro, mi Señor en su palabra, yo sabía que podíamos llegar a un término. Y antes de ir a esa casa, desde el día anterior, había una meta en mi corazón. Como yo no sabía si esa persona sería un discípulo de Cristo, que me abriría o no, ni la conozco ni nada, ni la conocía. Además, no sé su nombre. Mi meta, ¿cuál era? Tenía una meta con 3 puntos en mi corazón antes de abordar el conflicto. Mi meta era la siguiente: que la persona pudiera entender que se había hecho algo malo. Hubiera sido ella o quien hubiera sido, si la persona difundía, como sucedió en el caso, difundía la información de que alguien fue a hablar del evento, supieran y sintieran por lo menos en su corazón que lo que se hizo estuvo mal. Meta número 1. Segundo punto, que no volviera a suceder. Gracias al Señor no ha vuelto a suceder. No ha vuelto a caer ninguna bolsa de popó de perro. Y en tercer lugar, que no quedáramos siendo enemigos. Los 3 objetivos se cumplieron. Y yo le doy gracias a Dios por eso. Ahora, todo lo hacemos en la medida que tú y yo seguimos a nuestro maestro, de manera que lo primero que tú y yo necesitamos hacer es tener una meta clara, y la meta es recuperar a esa persona. Ahora, para llegar a esa meta, el Señor nos pone un reto importante, y el Señor dice en el versículo 15 que para poder llegar a esa meta hay que hacerle ver la falta a la persona que nos ofendió. Ahora yo te pregunto a ti, ¿eso es fácil o es difícil? ¿Es fácil o es difícil? La mano arriba de los que dicen que es fácil. Nadie, 0%. Votación unánime entonces, los que dicen que es difícil, alce la mano. Hay algunos votos en blanco. Hay algunos votos en blanco ya. Bueno, no sé si alguno de ustedes jugó alguna vez a ir por el borde del andén sin caerse. Y entonces uno pensaba, si me caigo, voy a ir a un abismo. Estoy en una cuerda floja. ¿Alguno pensó eso de niño? Y caminaba por, justamente le dejan al andén. Yo creo que la finalidad de esa partecita final del andén es que uno juegue a eso. Ahora, yo iba caminando así y entonces yo pensaba, otros niños he visto que piensan, si me caigo es lava, ¿no? Tal vez por Minecraft y todo eso, ¿no?
Si me caigo en lava, moriré. ¿Alguien jugó a eso? Levante la mano, por favor. ¿Alguien jugó a eso alguna vez? Si me caigo del orillo del andén, voy a morir. Entonces, ¿qué pasaba? Uno iba así por el orillo, y uno quería. Y eso uno dice, es fácil, pero a la hora de tener el reto uno dice, ay, me va a caer. Ay, ay, ay. Ahora, ¿qué pasa con este juego? Que uno podría llevar 50 pasos de pronto de todos los que le amerita todo el tramo que uno eligió recorrer, pero aunque uno llevara 50 pasos buenos con uno solo malo, uno perdía el juego. El juego personal, imaginario. Qué lindo ser un niño, ¿no? Ahora, esto tiene todo que ver con la resolución de conflictos. Uno puede haber dado 50 pasos buenos, pero si uno hace uno malo, puede echarlo todo a perder. Así que el Señor dice, hazle ver tu falta. Y si tú y yo miramos con detalle, el Señor nos enseña cómo hacerle ver la falta a una persona de la mejor manera posible. Así que te voy a invitar a que leamos el versículo 15 otra vez. Vamos a poner nuestros ojos en las pantallas y vamos a leer con cuidado. Leamos juntos, por favor, dice: si un creyente peca contra ti, bloquéalo. ¿No? Si un creyente peca contra ti, espera que te busque. ¿Quién lo manda? ¿Dice eso la palabra del Señor? ¿Qué dice la palabra del Señor? Si un creyente te ofende, si un creyente peca contra ti, ¿qué hay que hacer? Háblale. O sea, ¿a quién le corresponde? A mí, que me di cuenta de que me han ofendido. Al que vio la ofensa primero, si yo la sentí y el otro no ha reaccionado, la iniciativa ¿a quién le corresponde? Alguien que diga, a mí. Entonces, mira, lo primero que tú y yo podemos aprender del Señor es tomar la iniciativa. Aunque muchas veces cuando estoy ofendido quiero hacer exactamente lo contrario, ¿no? Creo que en este contexto floreció esa folclórica frase, no lo quiero ni ver. ¿Sí? ¿Sí está conmigo o no? El Señor dice todo lo contrario. En lugar de apartarte de esta persona, busca a esta persona, acércate a esta persona. Pero si nosotros hacemos eso de no querer ver a la otra persona y apartarnos de la persona que nos ha ofendido, entonces nos podemos preguntar, ¿será que las cosas se van a arreglar? ¿Será que esa persona que falló va a cambiar? Por lo menos por nuestra influencia no, ¿cierto? Y la palabra del Señor nos advierte en Eclesiastés 8:11 lo siguiente. Les voy a pedir que vayamos allí a Eclesiastés capítulo 8, versículo 11, para que leamos juntos. Mira lo que dice la palabra del Señor. Cuando no se castiga enseguida un delito, la gente siente que no hay peligro en cometer maldades. Es decir, que si uno no toma la iniciativa, ¿qué puede esperar? Que vuelva a suceder. ¿Sí está conmigo o no? Ahora, otra pregunta, ¿será que si yo no tomo la iniciativa, sino que me alejo de quien me ofendió, Dios tendrá el control del asunto? Mira lo que nos advierte la palabra del Señor en Efesios 4, versículos 26 y 27. Por favor, léelo conmigo. Vamos a poner nuestros ojos allí en las pantallas y vamos a leer juntos. Dice, además, no pequen al dejar que el enojo los controle. No permitan que el sol se ponga mientras siguen enojados, porque el enojo... ¿Qué hace el enojo? ¿Quién viene a trabajar y a hacer compañía? ¿El Espíritu Santo? Ahí tenemos al invitado. Y muchas veces oí a mi madre decir que la persona espiritual en la relación es la que siempre elige dar el primer paso. ¿Sí está conmigo o no? Ahora yo pregunto, ¿habrá alguien espiritual aquí? Yo quiero ver las manitas levantadas. O sea, ¿qué paso damos? ¿Qué paso damos? ¿Qué paso damos nosotros? Ah, no, pero ¿por qué bajan la mano? Déjenla arriba para testimonio a su corazón, para que su conciencia se la recuerde cuando sea oportuno. Por favor, levante la mano. ¿Somos espirituales? ¿Sí? ¿Caminamos con el Señor? ¿Qué paso damos? El primero. Alguien que lo diga más fuerte. ¿Qué paso damos? El primero. Es decir, nuestro Señor nos está enseñando, gracias a todos, es decir, el Señor nos está enseñando a tomar la iniciativa. Primera enseñanza del Señor para ayudarnos a hacer ver la falta a alguien correctamente. Segunda enseñanza del Señor, elegir el momento y el lugar adecuado. Ahora, ayúdenme a pensar, ¿qué momento, qué lugar? Pensemos el lugar primero. ¿Qué lugar sería ideal para celebrar un matrimonio? Uy, ¿está tan difícil? ¿Qué lugar sería ideal? Bueno, alguien en la iglesia, bueno, súper. ¿Qué otro lugar sería ideal? Eso obviamente es subjetivo, pero lo podemos compartir. La playa, yo también pensé que alguien diría la playa, ¿verdad? Es lindo, hay algo mágico, casarse allá junto al mar.
¿Qué más? ¿Con invitados o sin invitados? Con invitados, ¿cierto? Chévere estar acompañado. ¿A qué hora? 10 de la mañana. En la noche, más lindo, ¿cierto que sí? Más romántico en la noche. Ahora, bueno, ¿cuál lugar sería el ideal para el nacimiento de un bebé? ¿La playa también? ¿Ah, no? ¿No? ¿Qué lugar sería ideal para el nacimiento de un bebé? El hospital, ¿verdad? La sala indicada para eso. ¿Con invitados o sin invitados? Ah, sin invitados en este caso, ¿no? En algunos casos ni siquiera prospera la compañía del esposo, ¿verdad? Más de uno ha quedado ahí desmayado, ¿cierto? Con justas razones. No puedo decir nada porque yo no pude entrar ahí. Ahora, bueno, ¿qué lugar sería el ideal para reparar un carro? ¿Un taller? ¿Con invitados o sin invitados? Sin invitados. Mira que de la misma manera hay un escenario ideal para resolver conflictos. ¿Cuál es ese escenario? El Señor nos lo está enseñando. ¿Cuál es ese escenario? No, alguien que lo diga más fuerte. ¿Cuál es ese escenario? En privado, sin invitados. Es decir, cuando yo voy a resolver una dificultad con mi esposa, ¿debe estar mi hijo ahí? No. ¿Qué dice la palabra del Señor? ¿Que debe ser cómo? En privado. Si yo voy a resolver un problema con mi esposa, ¿debe estar mi suegra ahí? No debe estar la suegra, ¿verdad? La policía y la suegra en producción. Si yo voy a resolver un problema con mi esposa, ¿debe estar mi madre ahí? No debe, mi hermano, nadie. Dice la palabra del Señor que debemos estar en privado. Y si el problema de pronto se da y yo siento ganas de hablarlo y estamos en pleno almuerzo, ¿qué hago? No es el lugar, ¿verdad? No es el lugar. No atenderíamos un parto de la mesa del almuerzo. ¿Está conmigo o no? ¿Sí está conmigo? ¿Cierto que no? Buscaríamos el lugar ideal. Entonces, para arreglar un problema, buscamos el lugar ideal. En privado también implica un lugar sin interrupciones. Un lugar donde podamos hablar con libertad y resolver el problema de principio a fin. Por ejemplo, en un matrimonio eso a veces corresponde esperar hasta que de pronto se hayan acostado los niños. ¿Sí está conmigo o no? Esperar a eso, que podamos estar solitos, que podamos charlar, dialogar, ¿verdad? Pero también la palabra del Señor nos enseña, como tú y yo lo leímos ahorita en Efesios, a hacerlo cuanto antes. Ni tan pronto que nos presione el enojo, cuando uno siente, no, es que yo quiero hablar ya. Uy, cuidado, sálvese quien pueda. Ahí casi toca llamar a los bomberos. No, tampoco, tan rápido no. Toca dejar que pase el afán. Ese afán, ese acelere, es que me tiene que escuchar ya. No, eso es un mal indicio. No, hay que dejarlo bajar, pero ni tan tarde que se nos acabe el día. Ni tan temprano que seamos presas del enojo, ni tan tarde que se nos acabe el día. ¿Sí está conmigo o no? Segunda lección. Ahora, tercera lección del Señor: pensar antes de hablar. El Señor dice, si tu hermano ha pecado contra ti, dice la palabra del Señor, si tu hermano peca contra ti, dice, háblale en privado. Y necesitamos pensar antes de hablar. Yo pienso, sí, la señora que va toda brava y dice, ahora sí me va a escuchar. Yo pienso, esa señora ya habrá reflexionado en la presencia de Dios lo que va a decir. ¿Usted qué dice? ¿Sí o no? Ahora, mira lo que dice la palabra del Señor en Proverbios 15, 28. Vamos a leerlo juntos. Vamos a leer en la palabra del Señor este proverbio. Y te voy a pedir que pongamos nuestros ojos en las pantallas. Leamos juntos. ¿Qué dice la palabra del Señor en Proverbios 15, 28? Dice, el corazón del justo, ¿qué hace? Piensa bien. ¿Cuándo? Cuando ya la embarró. No, piensa bien, ¿cuándo? Antes de hablar, o sea, se calla la boca, piensa ¿cómo? ¿Piensa rápido? No, piensa bien antes de hablar. Dice, ¿qué más sigue diciendo la palabra del Señor? Dice, la boca de los perversos rebosa las palabras malvadas. ¿Cuántos hombres perversos hay aquí? ¿Ninguno? ¡Qué fortuna! O sea que no va a haber esa expresión coloquial de que me regué con mi esposa, no va a volver a suceder en ningún hogar de esta iglesia, ¿verdad? No va a volver a suceder, porque acá no hay ningún hombre perverso. ¿Está conmigo? ¿Verdad? Ahora, ¿cuántas mujeres perversas hay acá? ¿Tampoco? Pero bendito el Señor, estamos casi en el cielo, ¿no? ¿Estamos vivos o muertos?
O sea que ninguna mujer se va a volver a regar con su esposo. ¿Sí está conmigo o no? Ninguna. ¿Sí está conmigo o no? Ninguna, porque somos personas justas en Cristo, seguimos a nuestro Señor y buscamos su presencia todos los días, nos dejamos formar por Él. Y la palabra del Señor dice que un corazón justo, ¿piensa qué? Piensa bien antes de hablar. Ahora leamos también lo que dice Santiago 1:19, dice el siguiente versículo. Vamos a Santiago 1, versículo 19, por favor. Dice: mis amados hermanos, quiero que entiendan lo siguiente: todos ustedes deben ser rápidos para escuchar y lentos para hablar y lentos para enojarse. Así que el Señor nos está llamando a nosotros a pensar ¿cómo? Alguien que lo diga fuerte. Dice que los justos piensan ¿cómo? Bien. ¿Cuándo? Antes de hablar. Ahora, allí, mientras que pensamos bien antes de hablar, tenemos que diseñar un plan, una estrategia. Me ha sucedido en diferentes ocasiones que cuando estamos preparando acá el servicio para servir, para la celebración, valga ahí la redundancia ahí, tochoneta, pero para preparar todo para que en casa se pueda realizar esta celebración para el Señor. Estamos preparando. De pronto ha habido algunos momentos en los que algo me disgusta. De pronto estoy sirviendo con alguien y veo que hubo un fallo por falta de responsabilidad. De pronto hubo un fallo por descuido, no porque de pronto somos humanos y nos equivocamos, sino porque de pronto le faltó amor al asunto, le faltó cariño, de pronto esas cosas, y yo siento en mi corazón dolor por eso, porque deseo con todo mi corazón que lo que hacemos para el Señor se haga excelente. No debe ser de otra manera, ¿verdad? ¿Sí estamos de acuerdo en eso o no? Entonces yo siento dolor en mi corazón, pero también entiendo dentro de mí que muchas veces ese momento no es el momento para hablarlo, sino que necesito pensar bien. Entonces aprovecho que vengo a adorar al Señor y canto al Señor. En mi vida ha sido bueno, en mi vida ha sido tan, ¿sí? ¿Y qué va pasando ahí? Va cambiando mi manera de ver el asunto. Sí, la embarró, sí. Tenía responsabilidad, sí. Pero lo amamos, ¿cierto? La amamos, ¿cierto? Sí, la amamos. Gracias, Señor. En mi vida ha sido tan fiel. Vamos pensando, ¿no? Entonces, mientras vamos pensando, ahí se va reorganizando en la mente el plan. ¿Cómo vamos a hablar? Como con la bolsa del popó, ¿verdad? Amo a mi vecino, a quien haya sido, lo amo, porque es una persona a quien Dios ama. La embarró. Pero ¿qué deseo? Le deseo lo mejor a esa persona. Ahora, no quiero ser su enemigo. Solamente quiero que las cosas estén mejor. ¿Sí está conmigo o no? Quiero eso. Entonces, mientras pienso ¿qué argumento me va a servir para lograr esa meta? Entonces, mira que deberíamos tener presentes claves como la siguiente, como si vamos a resolver un conflicto con mi esposa, con mi hijo, con el esposo, con el amigo, una clave para construir ese argumento debería ser, bendito Dios por los que están tomando nota hoy. No sabes cuánto mientras preparaba esta palabra yo decía, ojalá que estén tomando nota, porque estas cosas, si las podemos repasar una y otra vez, sobre todo hoy que hay palabras que son más fáciles de retener sin tomar nota, pero creo que hay enseñanzas que necesitan más escribir para que uno pueda después asimilarlas mejor. Creo que esta es una de ellas. Ahora mira, algunas claves que uno necesitaría tener en cuenta para diseñar un buen plan sería la siguiente. La primera, no dar por hecho algo que supongo. No dar por hecho una suposición. ¿Sí está conmigo o no? No dar por hecho una suposición. Ahora mira, yo puedo empezar a construir un muy buen argumento para hacerle ver a mi esposa algo que ella hizo mal, a mi hijo, a un empleado, a un compañero de trabajo, a un hermano que sirve conmigo en la iglesia. Puedo construir un muy buen argumento para hablarle a esa persona y hacerle ver lo que está mal. Pero si en medio de ese argumento hay una mentira o algo que no es cierto y ofenda a esa persona, es el paso que destruyó los otros 50 que estaban buenos. ¿Sí está conmigo o no? ¿Se cometerá el error de dar por hecho suposiciones? Entonces, por eso cuando construí el argumento para ir a hablar a la persona con quien fuera a hablar en el vecindario, pensé en el argumento decirle de la siguiente forma: vecino o vecina, alguien se subió a su techo. Yo no le iba a decir ni usted se subió al techo, ni alguien de su familia se subió al techo, es que tuvo que ser alguien de... No, yo le dije, vecina, vecino, alguien se subió al techo. ¿Por qué? Porque yo no sé quién fue.
¿Sí está conmigo o no? Y por más de que yo pueda asumir muchas cosas acerca de la culpabilidad del asunto, no lo sé. Y sería un grave error dar por hecho cosas que no tengo claras en mi corazón. Y mira que de esa manera se generan muchos problemas innecesarios en una familia, entre esposos, por asumir cosas que no se sabían. Entonces, en lugar de eso, ¿qué hacer? Preguntar acerca de lo que no sabemos y estar dispuestos a escuchar. ¿Estar dispuestos a qué cosa? Esa sería otra clave. Preguntar acerca de lo que no sabemos y estar dispuestos a escuchar. Entonces, de pronto la mamita le dio permiso al hijo para que se fuera a dar una vueltica con sus amigos y llegó tarde. Y de pronto ella está pendiente por la ventana y lo ve venir a media cuadra y lo espera dentro de la casa con el argumento en la mano. Solo está esperando a que ese pobre ser cruce la puerta para exponerle el argumento, para que sepa cómo es, que tiene que llegar puntual a la casa sin saber qué le pasó, ¿verdad? Bien pudo ser un acto de irresponsabilidad y desobediencia deliberada, pudo ser, sí, pero también pudo pasar alguna otra eventualidad. De pronto ese buen hombre le estaba ayudando a un compañero que le pinchó la cicla y no quiso abandonar a su amigo, lo ayudó a ir al taller y en ese lapso de tiempo el pobre hombre llegó media hora tarde. ¿Pudo pasar eso o no? ¿Y cómo resuelve uno ese asunto? Preguntando. ¿Sí está conmigo o no? Entonces, aguántele, no, abre la puerta y pregunte, ¿sí? ¿Sí está conmigo o no? Antes de exponerle el argumento, ¿sí? De ponérselo en la cabeza o donde le caiga. Primero uno pregunta y ahí puede construir el argumento, preguntar. Mira que esto bíblicamente tú y yo lo encontramos en un personaje que la palabra del Señor nos dice que no hubo otro rey más sabio sentado en el trono de Israel ni en ninguna nación en su tiempo. ¿Alguien recuerda el nombre de ese rey? Salomón. Y de hecho la palabra del Señor destaca un juicio de este rey en el que él no sabía absolutamente nada del caso, pero llega a destino y hace justicia. ¿Cómo? Preguntando y escuchando, preguntando y escuchando, y obviamente pidiéndole sabiduría a nuestro buen Dios que ya había resuelto concedérsela para tomar una decisión. Ahora, otra clave para construir un buen argumento sería empezar por lo positivo. Aunque nosotros tengamos que afrontar un conflicto y parezca que todo es un caos, algo bueno muchas veces o la gran mayoría hay para hablar. Entonces yo le voy a pedir un favor. Mi esposa cocina muy rico, pero usted sabe que yo por usted y compartir la palabra del Señor me vuelvo carne de cañón. Supongamos que a mi esposa le quedó la sopa sin sal y necesito decírselo. Ayúdeme a decírselo. Predica cargada en YouTube, mañana a mediodía. Volver a ver. Las veces que sean necesarias con cuaderno y lapicero. Ayúdeme, por favor. Otra opción, creo que necesitamos otra opción. ¿Qué opción sería? ¿Cómo le podríamos decir? Mi esposa se atoró, imagínense. Se pone usted con eso en la casa y le sacan el argumento. Se lo ponen. No. Bueno, ayúdeme a decírselo. A ver, aconséjeme, por favor. Usted es mi líder. Ayúdeme, por favor. Le pido su ayuda. Mi esposa le está quedando sin sal la sopa. Ahora creo que mañana tal vez le vuelva a quedar sin sal. Necesito decírselo por mi bienestar y el de mis hijos que me miran así. Ayúdeme, por favor. A ver, ¿cómo le digo? No, pero tampoco sin entrar en las mentiras de decir que qué rica está la sopa, porque usted y yo sabemos que no, tampoco. Tenemos que encontrar un balance, tenemos que equilibrar la balanza, tampoco podemos mentir, ¿verdad? ¿Cierto? Bien, bueno, Jonathan empezó muy bien, le dijo amorcito, buena, punto para Jonathan, muy bien. Te habría que decirle amorcito, preciosa, como uno le diga, ¿cierto? Hermosa, toca con cariño, ¿qué más? No, pero Jonathan... No, casi, bueno, Jonathan, punto positivo por la primera, vea, sí que hay algo positivo, hubo algo positivo. Bueno, el punto positivo por lo primero, tenemos que recalcular lo segundo. Entonces, creo que un buen punto positivo sería agradecer que esa buena mujer me está haciendo la sopa todos los días. ¿Sí está conmigo o no?
Entonces, bueno, voy a copiarle lo de amorcito. Entonces yo le podría decir, amorcito, aunque nunca le digo así a mi esposa, pero supongamos. Entonces, amorcito, gracias por hacerme la sopita. Por lo menos, ¿sí? Gracias por esta sopita. ¿Verdad? Decírselo con sinceridad, amorcito, gracias por esta sopita. ¿Sí está conmigo o no? Vamos bien, amorcito, gracias por esta sopita. Punto positivo, estamos agradecidos porque ella echa algo bueno por nosotros. De pronto encontramos alguna característica, qué sabor tan bueno le da el pollo, ¿no? ¿Cierto? Y usted se manda otra cucharada. Y usted gusta el pollo, ¿verdad? O sea, no, es verdad. O sea, solo que usted le busca las características positivas, se dice, pero creo que necesitamos mejorarle el punto a la sal. Creo que si le ponemos un poquito más de sal, esta sopa estará entre el top de las sopas. No sé si a nivel mundial, nacional o local, pero por lo menos sí en mi corazón. ¿Está bueno? ¿Sí o no? ¿Está bueno? ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí aguanta o no? Muy bien, muy bien. Ahora mira que tú y yo empezamos por lo positivo y las cosas se van argumentando bien. Y otra clave que podríamos tomar es, mira que esto nos lo enseña evidentemente nuestro Señor. Esto nos lo enseña nuestro Señor en repetidas ocasiones en la Biblia. Por ejemplo, si tú y yo leemos los mensajes del Señor a las iglesias en Apocalipsis, tú y yo nos vamos a encontrar con una verdad muy grande. De las 7 iglesias, hay iglesias que lo hicieron todo muy bien, 2. Hay iglesias que lo tenían hecho todo mal, no había nada positivo que rescatarles, ese era uno de esos casos. Pero a las iglesias que tenían cosas buenas y cosas por mejorar, el Señor les hablaba primero de lo bueno. ¿Sí está conmigo o no? Un texto muy conocido es, yo conozco tus obras y tu arduo trabajo. Es el primer mensaje a la iglesia de Éfeso. Pero tengo algo contra ti, y es que has dejado tu primer amor. ¿Sí está conmigo o no? Es un ejemplo de nuestro Señor, de muchos que Él nos da. Otro ejemplo, otra clave para armar un buen argumento es utilizar argumentos o preguntas que sirvan de espejo. ¿Sí está conmigo o no? Utilizar argumentos o preguntas que sirvan de espejo. Es muchísimo mejor ayudar a que una persona entienda la falta que ha cometido, a acusarla que acusarla cuando no lo ha entendido. Se pone a la defensiva. Es mejor utilizar argumentos o preguntas, es espejo. Entonces, por ejemplo, un niño le quita el juguete a su hermano. ¡Pam! Le quitó el juguete a su hermanito. Una buena forma de ayudarle al niño a darse cuenta de que él está haciendo mal es utilizar una pregunta espejo. Entonces él le quita el juguete a su hermanito y él siente que está todo bien. ¿Por qué? Porque está enceguecido por su deseo. El deseo de tener el juguete. Entonces lo único que le importa y él siente, logré mi meta. Ahora la pregunta espejo vendría y le diría, ¿a ti te gustaría que tu hermano te quitara tu juguete? Y esa pregunta espejo hace que cambie de puesto. Y él se da cuenta de que lo que él hizo no está bien. Ahora, un día, el rey David, que fue el rey que fue usado por el Señor para mostrarnos que un día vendría un rey justo también, a sentarse en el trono y a ser el rey de su iglesia y de su pueblo por siempre y para siempre. ¿Cómo se llama ese rey? El rey David fue utilizado por el Señor como modelo de ese rey. Un hijo suyo un día vendría hablando de Cristo. Este rey, como tú y como yo, cometió errores también. Y un día cometió una seguidilla de graves pecados cuando se fijó en una mujer casada e hizo todo lo necesario para deshacerse de su esposo. David estaba como ese niño enceguecido por sus deseos durante ese momento de su vida. Y el Señor le encarga la tarea a un profeta de ayudarle a ver su falta. Menuda tarea. Tú y yo no podemos calcular cuántos profetas murieron haciendo eso. ¿Está conmigo o no? Ahora, el profeta al que el Señor le encarga esa tarea se llama Natán, como lo dijo acá mi hermanito Jaime, se llamaba Natán. Y el Señor le encarga esa tarea y el profeta hace exactamente lo que tú y yo hemos hablado hasta aquí. El profeta tiene clara una meta. La meta es recuperar el corazón de un rey que amó a Dios. ¿Sí está conmigo o no? El segundo paso que él tenía que hacer era hacerle ver su falta. Y para eso, entonces él sabe que tiene que tomar la iniciativa, que tiene que escoger el momento y el lugar y que tiene que pensar muy bien antes de hablar. Ora al Señor y él llega al rey y él parte de un punto positivo. Y el punto positivo es que el rey
es un buen pastor. Y empieza a contarle una historia. Hubo un hombre muy pobre que tenía una oveja que amó mucho, como si fuera parte de su familia. Él mismo le daba su comida de su mesa, dormía con ella, la llamaba por su nombre. Cuidó de ella y hacía parte de su familia, hacía parte de su casa, la amaban sus hijos. Todos la amaban profundamente, hasta que un día llegó una visita a la casa de un hombre muy rico, que era dueño de muchísimos ganados, y para atender a su visita no tomó una de sus miles de ovejas para atender a las personas que llegaban a su casa, sino que quiso cocinar la oveja del hombre pobre. Fue a su casa y se la arrebató violentamente y cocinó esa oveja para servirla en una mesa y ponérsela delante de todos sus amigos. David, que era un buen pastor, ardió en enojo y le dijo: ese hombre debe morir y debería enjuiciársele y hacerle pagar 4 veces la deuda. Entonces Natán lo mira y, guiado por el Señor, le dice: ese hombre eres tú. Ese día el corazón de un hombre que amó a Dios y estaba perdido reconoció su error, volvió a Dios. Y Natán, ese profeta, fue usado por Dios para recuperar a esa persona que amó a Dios un día. Tú eres esa persona. Tú eres la persona llamada por Dios a recuperar el corazón de las personas que hacen parte de tu casa. Tú eres la persona encargada por Dios para recuperar el corazón de tu esposa. Tú eres la persona encargada para recuperar el corazón de tu esposo. Eres tú la persona encargada para recuperar el corazón de tus padres. Eres tú la persona encargada de recuperar el corazón de tus hijos. Eres tú esa persona. La encargada de que cuando haya un conflicto, el corazón de esa persona no se hunda, sino que sea rescatado por Dios. El Señor pudo confiar en Natán. ¿Podrá confiar en ti? ¿Podrá confiar en ti? ¿Alguien le quiere levantar su manita al Señor? Yo te voy a pedir que cierres tus ojos, ahí sentado, y le digas al Señor, puedes contar conmigo. Hoy asumo mi responsabilidad. Hoy asumo la tarea de ser alguien que procura que mi familia no se hunda. Hoy asumo mi responsabilidad, la tarea de recuperar a mi esposa, a mi esposo, a mis hijos. Hoy asumo la tarea de recuperarlos, de ir por ellos, de lanzarme al conflicto, no con odio ni con ira, ni intentando ganar la pelea. Hoy resuelvo ir al conflicto, a recuperarlos, a ganarlos de nuevo. Hoy resuelvo ir al conflicto a ganar a mis padres y ser un instrumento para unirlos. Quiero volver a besar a mi familia, quiero volver a abrazarlos como alguna vez, quiero volver a estar con ellos y a compartir con ellos y a ver tu presencia en mi casa. Digamos al Señor: aquí estoy, aquí está mi corazón. Y te pido que uses mi vida con tu palabra en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Ojalá alguien pueda aplaudir al Señor amorosamente. Ahora, antes de que terminemos tú y yo, tenemos que ver algunas cosas más. Es increíble cuántas cosas hay en la palabra del Señor. Tú y yo estamos estudiando hoy 5 versículos. Y no estudiamos todo. Seguiremos aprendiendo todos los días de nuestra vida. Me impresionaba muchísimo hablando con el Señor acerca de esta palabra y cuánto le pedía yo al Señor: ayúdame a concretar. Había tanto por hablar y por decir. Dios lo sabe. Ahora, si tú y yo buscamos hacer las cosas correctamente de la mano del Señor, hay una forma de
de la cual las cosas no saldrían bien. O sea, si tú y yo buscamos hacerlo bien, como el conflicto es entre dos, la palabra del Señor nos muestra que una forma para que las cosas no salgan bien es que la otra persona no quiera escuchar. Te voy a invitar a que leamos los versículos del 15 al 17 nuevamente. Leámoslo juntos, por favor. Dice, si un creyente, leamos juntos, desde el versículo 15, dice, vamos a leerlo completo. Dice, si un creyente peca contra ti, háblale en privado y hazle ver su falta. Si te escucha y confiesa el pecado, dice, has recuperado a esa persona, pero si no te hace caso, toma uno o más testigos, toma uno, dos más contigo y vuelve a hablarle para que los 2 o 3 testigos puedan confirmar lo que digas. Si aún así la persona se niega a escuchar, lleva el caso ante la iglesia. Luego, si la persona no acepta la decisión de la iglesia, trata a esa persona como un pagano o como un corrupto cobrador de impuestos. Y el Señor nos enseña 3 cosas bien importantes para que nos llevemos en el corazón de cuando las cosas salen mal. O sea, procuramos hacer todo bien, pero la persona no quiso escuchar. 3 cosas bien importantes para tener claras en nuestro corazón. La primera es que el Señor está planteando que acá hay 2 verdaderos hijos de Dios en medio de un conflicto, y que si los 2 hijos de Dios son verdaderos, uno le haría ver la falta al otro y el otro debería escuchar y confesar su pecado. ¿Sí está conmigo o no? Que el hijo de Dios que ofendió debería escuchar y confesar su pecado. ¿Sí están todos conmigo o no? Entonces ya vimos de un lado. Del otro lado dice la palabra del Señor que si el otro es un discípulo de Cristo de verdad, debería escuchar y debería confesar su pecado. Ahora, la confesión de pecado es reconocerlo y pedir, no ofrecer disculpas. ¿Sí está conmigo o no? No ofrecer disculpas. La Biblia no nos enseña a ofrecer disculpas. ¿Qué es una disculpa? Si tú y yo vamos al origen de las palabras, a la etimología de las palabras, ofrecer una disculpa es considerarse inocente. Y entonces la disculpa es ofrecer una excusa para alegar inocencia. ¿Sí está conmigo o no? Entonces el que ofrece disculpas dice, ay, si te ofendí, discúlpame. Imagínese usted esa pedida ese deseo de resolver el conflicto tan lejos del corazón de Dios. Lo primero es que lo pone en su posición. Si uno la ha embarrado, uno no pone suposiciones, es realidad. Entonces uno dice, yo la embarré, yo mentí, yo llegué tarde, yo te hablé mal, yo levanté la voz. Y uno no ofrece disculpas porque, como te decía, ofrecer una disculpa es alegar ser inocente y ofrecer entonces una excusa para defender su alegato. Entonces, ¿cuándo sirve una disculpa? Cuando, por ejemplo, hay una fila aquí enorme y yo necesito pasar al otro lado. Yo voy por acá y le digo a la persona, disculpe, y yo me atravieso en la fila, le estoy diciendo, yo no me estoy colando, lo que pasa es que necesito pasar por aquí por pura necesidad, pero yo no le voy a quitar el puesto. Ofrezco una disculpa. ¿Pero qué es pedir perdón? La palabra en sí misma enseña de su significado muchísimo. Cuando uno dice perdón, está diciendo lo siguiente, que uno es culpable, que reconoce con humildad su culpa, y la palabra perdón quiere decir que le está diciendo a la otra persona que por favor le dé el regalo de gracia de no considerarlo un deudor. Eso es lo que quiere decir esa palabra, perdón. Está pidiendo la palabra final, don, el regalo, ese regalo de gracia, de no considerarlo más un deudor. Entonces un verdadero creyente reconoce su falta y pide ¿qué cosa? Y pide perdón. Ahora, otra cosa clave es que necesito, cuando las cosas salen mal, pedir apoyo, siguiendo el conducto regular. Si yo intento hablar con otra persona con la que intento conciliar, pero yo veo que las cosas no se dan aunque intento hacerlo bien, necesito pedir apoyo. El Señor nos dice, busca a alguien. ¿Sí está conmigo o no? Pero mira que muchas veces no se hace. Gana la batalla de pronto el orgullo. Y mira que la crisis se hace más poderosa cuando el orgullo nos hace creer que no necesitamos ayuda. La crisis se hace más poderosa cuando el orgullo nos hace creer que no necesitamos ayuda. Entonces una parejita de esposos a veces tiene muchos dolores y sabe en su corazón, alguno por lo menos, que necesita pedir ayuda, pero muchas veces nos encontramos sirviendo al Señor con que es el esposo el que dice, no, pero ¿qué vamos a necesitar? Pedir ayuda, pedir un consejo. Si los pastores también tienen problemas, obviamente, claro que sí, nosotros también.
Claro, claro. Pero en el camino recorrido nuestro buen Señor nos ha enseñado muchas cosas y nos permite compartir con otros todas las cosas buenas que hemos aprendido. Y aunque sigamos siendo personas en proceso, tenemos mucho que aprender unos de otros. ¿Sí está conmigo o no? Unos de otros. Entonces, qué grave error cuando el orgullo nos hace pensar que no necesitamos ayuda. El Señor nos está diciendo que sí, que cuando hay un conflicto que no se resuelve y prevalece, necesitamos pedir ayuda. ¿Sí está conmigo o no? Necesitamos pedir ayuda. Entonces, por ejemplo, en el hogar, si es el esposo, como muchas veces pasa, el que dice, no, que vamos a ir a hablar allá con el pastor, no, que vamos a ir a hablar allá a hablar con la pastora, eso es orgullo. Y el orgullo lo único que está haciendo es cuidar el problema para que permanezca. Hay que buscar ayuda. ¿Sí está conmigo o no? Buscar a alguien confiable, alguien que tema a Dios, alguien de confianza, líder. Entonces el Señor nos guía a ir en conducto regular. Entonces tú puedes ir, si hay alguien de mucha confianza, alguien en casa a quien tú le quieras pedir un consejo, hazlo en tu casa. Pero hazlo, entonces si no, con tu líder, tú confías en tu líder, hazlo. Pero si tú estás en esta casa, yo creo que tú confías en tus pastores. Cuentas con nosotros. ¿Sí están conmigo o no? Cuentas con nosotros. Ahora, otra cosa que el Señor nos enseña es que si aún pidiendo ayuda, de pronto ese conflicto con esa persona de la iglesia, con ese amigo no se resuelve, dice, trata a esa persona como un pagano o como un corrupto cobrador de impuestos. Aquí, ¿a qué nos está llamando el Señor? ¿Nos está llamando a odiar a la otra persona? ¿A despreciarla? ¿Qué enseñaba el Señor a sus discípulos acerca de cómo tratar a un cobrador de impuestos? ¿Cómo trataba el Señor a esas personas? ¿Qué hacía el Señor con ese tipo de personas que eran personas que deliberadamente era bien sabido por toda la sociedad que eran personas que hacían muchos males? ¿Qué hacía el Señor con estas personas? Buscaba rescatarlos, ¿verdad? Oraba por ellos, les deseaba bien, pero no era su amigo íntimo hasta que mostraran arrepentimiento. ¿Sí están todos conmigo? Entonces mira, la palabra del Señor nos llama a amar incluso a nuestros enemigos. Pero es que la palabra del Señor utiliza palabras para referirse al amor que no son la misma, como sucede en el español. Cuando tú y yo hablamos de amor, es una sola palabra. En griego no. El Señor no usaba la misma palabra de amor para referirse a todo el mundo. Entonces, cuando el Señor habla de ese tipo de amor a todo el mundo, a los enemigos, incluso a los que te odian y te hacen daño, ese amor es amor ágape. Es un amor misericordioso. Es un amor con el que el Señor nos lleva ¿a qué? A no odiar, a orar por esa persona, a desearle que un día conozca al Señor y se arrepienta de lo que hace mal. ¿Sí está conmigo o no? Pero ese amor no implica amistad. ¿Sí está conmigo o no? Ese amor ágape no implica amistad. Ese amor ágape ese es el que el Señor nos tuvo a ti y a mí cuando estábamos haciendo todo mal. Es ese amor ágape con el que el Señor intentó buscarnos hasta que un día dijimos que sí. Pero una persona puede tener ese amor ágape disponible y estar perdido. ¿Sí está conmigo o no? Y no ser hijo de Dios hasta que, ¿qué pase? Hasta que se vuelva Dios y se arrepienta. ¿Estamos de acuerdo o no? Ahora, esas personas recibían ese amor ágape de orar por ellos, de desearle bienestar, y eso es a lo que el Señor nos llama. Pero no amor filial. O sea, si alguien te ha ofendido a ti, tú estás llamado a perdonar a esa persona. Pero si esa persona no se ha arrepentido, o incluso se arrepiente, tú estás en todo tu derecho de ser o no su amigo. ¿Sí está conmigo o no? ¿Sí estamos de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Tú sanas tu corazón, le entregas al Señor lo que pasó, pero hay casos en los que tú no podrás volver a ser amigo de una persona que de pronto hizo un daño que fue muy profundo y que todavía está siendo sanado por Dios. Y en el caso en el que plantea nuestro Señor, en el que Él nos dice, si esa persona no se arrepiente, no puede ser su amigo íntimo. Le desearás lo mejor, pero vivirás a distancia de esa persona. Pero sin odiar. ¿Estamos de acuerdo? Y cierra esta enseñanza con una promesa hermosa que seguramente recordamos todos. Dice, si dos de ustedes se ponen de acuerdo aquí en la tierra, con respecto a cualquier cosa que pidan, dice el versículo 19, mi Padre que está en el cielo, la hará. ¿Sí está conmigo? ¿La leemos juntos? Dice, también les digo lo siguiente, si dos de ustedes se ponen de acuerdo aquí en la tierra, ¿con respecto a qué? Cualquier cosa que pidan,
mi Padre que está en el cielo la hará. Y tú y yo podemos leer claramente que esta promesa es con respecto a ¿qué cosa? A cualquier cosa que pidamos, ¿sí? A cualquier cosa que pidamos. Sin embargo, es hermoso que tú y yo recordemos que el origen de esta promesa es este contexto. Que esta promesa nace aquí. El origen de esta promesa es dos personas en conflicto, que si oran juntas, pueden ser restauradas por Dios de cualquier cosa. ¿Sí está conmigo o no? A una pareja que ora junta, el Señor la puede sanar. Dios sanará a una familia que ora. Dios sanará a una iglesia que ora unida.